Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, ¿cómo estás tú, Pedro? Bien, bien. Hoy vamos a hablar del Centro de Estudios Convivencia, de su revista, de cómo se formó, de dónde proviene, cuáles son sus inicios. Y para ello contamos con Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia. ¿Cómo estás, Dago? Hola, buenos días a los dos, a Hernán y a ti, Pedro. Bien. Bueno, para empezar un poco y romper el hielo y que las personas que nos vean a través de las redes conozcan quién eres. Yo veo, Dago, y muchos nos pensábamos que tú venías de una formación de estudios religiosos y veo que nada que ver, estás graduado de agronomía, nada que ver con lo espiritual, una cosa muy, muy terrenal. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo te vinculas con la religión y demás? Una pequeña introducción para que te conozcan y conocer un poco más de ti. Sí, es curioso, gracias. Pues mira, increíblemente la agronomía tiene que ver directamente con mi religión. Les comento, cuando me gradué del Instituto Preuniversitario en el año 75, 74, pues pedí sociología, que era lo que yo quería, era mi vocación, es mi vocación, sociología. Y después en segunda instancia, se recuerdan, bueno, a lo mejor Pedro se recuerda, que se podían pedir tres opciones. Pedí sociología en primera opción, psicología en segunda y derecho en tercera. Ninguna de las tres me fue concedida porque en ese tiempo los que profesábamos y practicábamos una fe religiosa no podíamos estudiar humanidades ni solo carreras técnicas. Entonces, ves ahí la vinculación entre mi formación religiosa y la agronomía. Tuve que optar por una carrera técnica para poder mantener a mi familia y aprovechar los estudios hasta ese momento. Tenía el promedio necesario para sociología y también para las otras dos, pero por razones de mis creencias religiosas no pude estudiar ninguna de esas carreras. Así que la religión precisamente fue la causa de que yo estudiara agronomía y después la ejerciera durante 27 años en la empresa de tabaco de Pira del Río. En el año 2019, recuperando un poco aquella vocación primigenia, pues me gradué de máster en Ciencias Sociales en la Universidad Católica Francisco de Vitoria en Madrid y donde ahora estoy terminando un doctorado en Humanidades, en Filosofía. Esa es la historia. Dago, ahora oyendo, da gracia, ¿no? Porque esta gente que maldirige el país se dan con un canto del pecho y mienten diciendo que nunca la religión estuvo reprimida, que siempre hubo libertad religiosa en Cuba y hay una muestra de que sí, de que a los religiosos se les persiguió, se les castigó de diferentes formas y es un desmentido a esa supuesta integración total que plantean ellos cuando en realidad han sido una dictadura. Hernán, algo que quieras empezar tú. No, me parece que muy conectado a lo que estaban hablando. Preguntarle a Dago cómo surge el Centro Convivencia, ¿no? Porque precisamente Dago estaba haciendo un poco su historia universitaria, por ponerlo, y profesional
fuera de la vida eh, eh, sociológica, vamos a ponerlo así, ¿no? O social, o, no me gusta decir política, pero bueno, sí, claro, la política está en todas partes también. Eh, entonces, que nos cuente un poco de dónde surge la idea de crear el primer centro de estudios independiente de Cuba. Pues sí, sigue todo conectado. Es así, ¿no? Bueno, en el año 93, 1993, comienza la primera etapa de este intento. Yo, como la vocación lo persigue a uno, es decir, es un poco parte del sentido de la vida de uno dentro de la misma Iglesia Católica a la que pertenezco, busqué las formas de irme educando, de ir buscando información autodidacta en estos temas sociológicos de las ciencias sociales, claramente vinculado con la religión. Y entonces en 1993 fundé dentro de las estructuras de la diócesis de Pinar del Río, de la diócesis católica de Pinar del Río, el Centro de Formación Cívica y Religiosa, que era como se llamaba ese centro que duró de 1993 a 2007. Eh, que entonces ese centro al año siguiente, después de empezar los cursos de formación cívica, pues surgió la iniciativa de poner el pensamiento que se producía en esos cursos en una revista llamada Vitral, Vitral, la libertad de la luz. Ese fue el inicio de esta, vamos a decir, serie de centros y publicaciones. Bueno, el Centro de Formación Cívica y Religiosa y la revista Vitral pertenecían a la Iglesia Católica y en su seno, en el Obispado de Pinar del Río, se desarrolló esa iniciativa con un grupo de laicos, sacerdotes y religiosas que nos dedicamos a proveer formación social, dado la constatación de que en la realidad había un analfabetismo cívico, político y religioso en los ciudadanos cubanos debido a los largos años de totalitarismo. Entonces, esa iniciativa duró 13 años. Bueno, la revista Vitral llegó a todas las provincias de Cuba a través del correo interno de la iglesia y también a otros grupos de cubanos en la diáspora y a universidades. En el 2007, el cambio de dirección de la diócesis, porque esto fue patrocinado por el obispo José Ciro González Bacallao, que pidió la renuncia por razones de edad. Entonces el nuevo obispo decidió cambiar las líneas pastorales de la diócesis con el fin de no rozar con el Estado, con el gobierno. Y entonces el grupo de laicos que habíamos creado esas dos iniciativas, decidimos que no queríamos cambiar ni la línea editorial de la revista ni los contenidos de la formación cívica en el centro. Y salimos de esa iniciativa. Entonces, el día 15 de octubre de 2007 nació el Centro de Estudios Convivencia, que no es más que la continuación de esa iniciativa que el año próximo, bueno, este año el centro cívico cumplió ya 30 años junto con Convivencia y el año que viene celebraremos 30 años de estar haciendo revistas sin fallar una cada 2 meses. Entonces, el Centro de Estudios Convivencia ya fue una iniciativa y es una iniciativa independiente del Estado, independiente de la Iglesia e independiente de cualquier grupo opositor o político de la sociedad civil, de manera que pueda servir con el pensamiento y las propuestas a todos ellos, a todo el que quiera servirse de
de nuestro tanque de pensamiento, de nuestro laboratorio de pensamiento. Ese fue el origen. Dago, creo que lo hablé contigo, ¿no? Hace unos días atrás, cuando leía tu consejo académico, me asombraba, no voy a nombrar a ninguno de las personalidades que estaban ahí, pero con relación a lo que dijiste, ahora voy a hacerte dos preguntas. Una es un poco eh, eh, un chiste, una gracia. Eh, ¿Hay que ser pinareño para pertenecer al consejo directivo? Esa es una. Y la otra, que vi que, y tú hablaste de eso, de que estás desvinculado, o sea, no hay vínculo con ningún partido político y demás. Y miré tu consejo de académico y no conozco a ninguno que haya pertenecido o pertenezca en este momento a movimiento, partido político, tanto dentro como fuera de la isla. Eso está hecho a propósito. Bueno, eres un gran observador, Pedro. Te agradezco la pregunta, muy inteligente. Bueno, la primera es si es necesario ser pinareño. No, pues no, claro que no. Hemos tenido miembros del equipo que han sido de otras provincias, pero el asunto está en que desde el primer momento del Centro Cívico y Vitral y después del Centro de Estudios Convivencia, un propósito, no un dogma, pero un propósito es que las personas que dirijan este centro vivieran en Cuba y especialmente viviéramos cerca para Ah, darle claro. encarnación en la realidad en que vivimos. Sin vivir aquí es imposible tener todos los elementos, en los detalles de la realidad cubana, y segundo, que pudiéramos reunirnos de manera funcional. Pero hemos tenido miembros de La Habana, de Camagüey, bueno, eso es, no es un requisito. Ahora mismo tenemos un miembro de nuestro equipo que es camagüeyana. Bueno, la segunda pregunta ahora se me fue el detalle. Eh, Dago, era con relación a que yo revisé tu consejo académico. sí, sí, el consejo académico. No, a ver, preferimos que no sean ni dirigentes ni miembros, vamos a decir, directivos de partidos políticos, aunque todo el centro es plural. Es decir, no estamos en ninguna afiliados a ninguna agrupación de la sociedad civil. Ahora bien, esa pregunta es un poquito más compleja. Efectivamente, puede parecer raro que ninguno de los, vamos a decir, líderes de la oposición o de la disidencia cubana sea miembro de la directiva. Estamos aclarando que es de la directiva. El asunto está en un principio que hemos aprendido desde la práctica y también desde la teoría, de la diferenciación de roles de la sociedad civil. Una de las características de la construcción de la democracia es que la sociedad civil y en general toda la nación debe comenzar a diferenciar los roles, los servicios, las funciones de los diferentes grupos de la sociedad civil. Eso no debilita en nuestra opinión, al contrario, eso fortalece la diversidad, la pluralidad y la democracia. De esta manera, aprendimos sobre la marcha que un laboratorio de pensamiento, un think tank independiente, debería ser, si quiere ser independiente y plural, debería estar compuesto por una directiva que no tuviera compromisos previos con un partido político, una ideología o un grupo determinado. Entonces, el propósito es darle diferenciación de roles en la sociedad civil. Surge una nueva iniciativa que
es un laboratorio de pensamiento cuando surgió. Ahora hay otros, aunque fuera de Cuba, pero uno, la diferenciación de roles; dos, la independencia de el Estado, en este caso de la Iglesia, también de los grupos políticos específicos, para poder desde la pluralidad servir a todos sin privilegiar a ninguno. Eso es la función, la misión de un think tank independiente. Hay también tanques de pensamiento partidistas. Nosotros, cuando fuimos a fundar el Centro de Estudios Convivencia, visitamos diferentes think tank en el mundo, en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, y nos dimos cuenta que había think tank partidistas que sirven a su partido legítimamente, aportando la experiencia que el político que está en el diario bregar no puede. Y había otros Sintán, y hay otros Sintán como el nuestro, que no, que se dedica al pensamiento social, político, económico, antropológico, pero sin servir a un grupo determinado. Esa es el porqué de tus preguntas. Hernán, Dago, me gustaría ahora entrar un poco más en la coyuntura actual de Cuba, pero sin dejar el rol del Centro de Estudios Convivencia en esa lógica, ¿no? Entonces, me gustaría que me cuentes primero cómo están viendo desde el Centro Convivencia lo que está sucediendo hoy en Cuba, cuál es el clima que están observando, tanto, digamos, social como a nivel gobierno, ¿no? Porque bueno, he visto algunos de los trabajos que ustedes hacen y es bien interesante las interpretaciones que ustedes realizan de los hechos cotidianos. Ok, bueno, uno de los servicios que presta el Centro de Estudios Convivencia es el análisis de la realidad. Es algo que no abundaba en Cuba de manera sistemática. Y una de las funciones de un centro de estudio es precisamente partir del análisis lo más objetivo posible, lo más plural posible de la realidad en que vivimos. De manera que en eso tenemos un entrenamiento prácticamente de 30 años. Y cuando vamos a analizar el ambiente, el hábitat, la situación en que vivimos, usamos una metodología por sectores, por escenarios. Eh, por sectores. Bueno, pues el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social, el ámbito religioso y el ámbito antropológico. Estos son los cuatro abordajes que usamos para el análisis de la realidad, de manera que no sea tendencioso o sesgado hacia una de esas dimensiones de la vida social. Y en ese sentido, nuestros últimos análisis constatan de la realidad que estamos viviendo una crisis sistémica, estructural y terminal, previsiblemente terminal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, no existe prácticamente una economía productiva, es decir, la economía que se trata de crear riqueza para el bien común, pues no lo logra y vive de subsidios o vive de remesas o vive de exportar el servicio a los profesionales. Entonces, verdaderamente, bueno, lo que ya llevamos 65 años de ineficiencia, de no funcionar el sistema económico. Ahora, la supuesta sanación de ese sistema, que era la tarea de ordenamiento, ha fracasado estrepitosamente, de manera, y ha sido reconocido ese fracaso. Y en lugar de
aprender de la realidad, que para eso es la realidad, para aprender en los análisis de realidad, es para aprender y no volver a caer en los mismos errores. Ahora está implementando un programa de ajuste, de estabilización económica, que bueno, de eso daría un programa entero. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, esa crisis económica sistémica, estructural, ha venido deteriorando sistemática y crecientemente la situación social de Cuba. Es tal el deterioro, el impacto de esta crisis económica que en la sociedad aumentan exponencialmente los índices de pobreza. Hay una huida, una avalancha, un éxodo masivo como nunca antes se había visto en Cuba, y hemos tenido muchos y grandes, Camarioca, Mariel, los balseros, bueno, pero como este nunca, es una estampida. Y casi que la sociedad se queda sin las fuerzas vivas más importantes. Otro signo de la deterioro social es el aumento a la violencia. Exacto. Una violencia que ya no es como en cualquier otro lugar normal del mundo, pues un caso aquí, otro caso allá, es en todos los momentos una violencia también sistemática. Tercero, en lo social, un deterioro moral, una crisis de valores al ser sustituida la familia como educadora y ocupar ese espacio indispensable y primario por una ideologización, una politización. Ni siquiera valdría el término politización, sino en la introyección de una propaganda ideologizada, pues eso ha invertido la escala de valores, ha puesto en crisis la ética y también la práctica de la ética, que es la moral, la ha puesto en crisis. Y otro elemento de esa crisis social es la falta de proyecto de vida futuro, no solo para los jóvenes, sino para cualquier cubano que decida quedarse en Cuba. Y por eso últimamente hemos insistido en que es importante que cada cubano se pregunte por un plan B en su vida, es decir, por un cambio, empezando por su propia vida. Desde el punto de vista antropológico, pues hace muchos años, del año 94, venimos estudiando el tema del daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba. Esa fue mi tesis de maestría en ciencias sociales, y verdaderamente la investigación que hice para esa tesis corrobora la percepción de que no es solo una crisis económica, social, política. Bueno, en el punto de vista político es la falta de voluntad para cambiar lo que, lo que provoca en la raíz la crisis económica y social. Entonces, desde el punto de vista antropológico, esa continuidad del daño político ha provocado a lo largo de las generaciones un daño en el ser humano, en su quehacer, en sus facultades cognitivas, volitivas, sentimentales, en el plano familiar, social y espiritual. Y ese daño consideramos nosotros, considero yo personalmente, que lo he estudiado durante largos años, que será el cambio más lento y el más difícil de sanar después del cambio hacia la democracia. Dago, hablaste de cosas muy interesantes ahí y bueno, del daño antropológico, incluso he hablado refiriéndome a ti, del daño antropológico que has sufrido en nuestra sociedad. Y pienso que sí, los problemas económicos se resuelven con una inyección de dinero, pero los problemas sociales, como tú dices, son de larga data y va a costar mucho tiempo resolverlos y cambiar la forma de pensar y de actuar ante la vida
de los cubanos. En tus comentarios has hablado un poco de la misión y la visión del centro de estudio. Y ahora quiero un poco, porque me imagino los tropezones, los tropiezos que ha sufrido tú y los que dirigen el centro de estudio con la seguridad del Estado, con el gobierno, para llevar adelante su tarea. ¿Pudieras hablarnos un poco de esto? Bueno, claro que sí, forma parte de nuestra experiencia personal y grupal. Evidentemente, en un sistema totalitario, cualquier manera de pensar o de actuar o de sentir, incluso de creer diferente, pues causa sospecha, desconfianza y también hostigamiento y represión. Evidentemente, es muy larga la historia. Aquí en un programa es imposible hacer un recorrido por esa historia de hostigamiento, pero todos los que se han comprometido aquí dentro con la labor, la misión del centro y también del otro, del Centro Cívico y de Vitral, sufrimos la presión, el acoso, el hostigamiento y la represión de la seguridad del Estado. Hace muy poco, el día 28 de diciembre, fue la última cita para mí y para Joan de Izquierdo, que es un miembro de la directiva del centro. Cada vez que salimos del país, al regresar, pues somos citados, interrogados acerca de a dónde fuimos, qué hicimos, quién pagó el viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en alguna ocasión, pues amenazas, como por ejemplo, no voy a hacer la historia, que por supuesto es mucho menor de la historia de los 1046 aproximadamente presos políticos que han sufrido cárcel. Esa es la historia verdadera, la grande, la que de verdad vamos a tener que guardar en la memoria histórica. Pero nosotros a nuestro pequeño nivel, pues por ejemplo, a mí una vez me amenazaron con que mi vida desde entonces en adelante pues iba a ser mucho más difícil. Me han ofrecido, leyéndome el nuevo Código Penal, años de cárcel, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos una mística, vamos a decir. Aquí viene el fundamento religioso, que es un elemento, la fe, y la mística que surge de la fe, es un elemento que los represores no aprenden a calcular. Cuando nos invitan continuamente a salir del país y nos preguntan por qué permanecemos en Cuba, este factor, este miembro de la ecuación de nuestra vida, no puede ser comprendido porque pertenece a la dimensión espiritual y es el compromiso que nace de la fe. Y ese compromiso se convierte en mística, que significa etimológicamente la palabra fuerza interior. Un plus adicional no quiere decir que la persona que no sea religiosa no tenga también su propia mística, pero esta de la fe aporta un plus adicional y mucho más radical, mucho más en profundidad, porque es en la dimensión del alma de la profundidad del ser humano, de la condición humana, que hace que las virtudes que normalmente los patriotas, los que sufren hostigamiento y persecución, tienen por ser seres humanos, todos los tenemos, por ser nuestra condición humana resiliente. Sin embargo, el que profesa una fe tiene un suplemento de alma que llamó un papa, una especie de plus que te permite ofrecer el sacrificio de tu vida por una causa. Y no hay mejor causa que la libertad de la persona humana y la libertad de la patria.
De manera que ese es el componente, vamos a decir, más profundo y desconocido, que no permite que algunas personas puedan responderse por qué razón, a pesar de todo y de todo el hostigamiento, permanecemos en Cuba. No con esas palabras que tú lo has expresado, pero a mí me da gracia. Hace unos años atrás, eh, un represor me dice, me dijo, ¿y tú por qué no acabas de irte? Y sencillamente le dije, porque no me da la gana. Pero Ya está. por suerte, nuestra constitución, Dago, la constitución cubana, respeta la democracia, la libertad de religión, la libertad de pensamiento. Es increíble. Hernán, hay que reírse. Dagoberto, ahora, bueno, ya estamos llegando al cierre del programa. Como siempre, el tiempo es tirano, pero me gustaría hacerte la pregunta fácil. Eh, ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo creen desde el Centro Convivencia y cómo piensas tú que, cuáles piensas tú que son los cambios que requiere Cuba para poder... mencionabas cuando hablabas de la seguridad el tema de un país normal, pongámoslo así, para poder convertirse en un país normal. Así que esta es la pregunta fácil, ¿no? Bien, bien. No, pero es una pregunta que nos hacemos, mi querido Hernán, todos los días. Es decir, ese es precisamente el centro, el meollo, el tronco de nuestro trabajo como centro de pensamiento. Es analizar los escenarios y proponer salidas. Y de hecho, en Amazon hay un libro con parte de nuestros informes, nuestros 6 primeros informes, que se llama Cuba busca una salida. Pues bien, buscar la salida es trabajar con escenarios. No es simple, es muy, muy complejo. De manera que, y no depende de que un think tank proponga algo, sea aceptado por la sociedad y venga así como de manera automática. Influyen evidentemente la voluntad política de cambio, la situación internacional, la situación económica hasta llegar a un posible colapso, la situación interna en la cúpula del poder y también la reacción del pueblo. Después del 11 de julio, nadie puede decir, del 11 de julio de 2021, nadie puede decir que el pueblo cubano no expresa su voluntad de cambio. De manera que el centro, tú preguntas cómo lo vemos nosotros. Entonces nosotros lo vemos, de hecho, en nuestro 12º informe que puede ser consultado en centroconvivencia.org, centroconvivencia.org. El informe número 12 es una hoja de ruta para una transición en Cuba. Y las características de cómo nosotros lo vemos y creemos que es lo mejor que podría suceder es una transición pacífica, ordenada, gradual, ágil y verdadera. ¿Por qué estas características? Pues responde a cada uno de los desafíos contrarios, lo que no queremos. Y aprovecho estas 4 características para decir lo que no deseamos en el centro, ni yo personalmente. Una transición pacífica, pues no queremos la violencia y Ajá. verdaderamente la situación a la que se ha conducido a la sociedad cubana apunta más que nunca peligrosamente a Exacto. una salida violenta. Y eso no lo queremos. Eso sería lo peor para Cuba. La segunda característica de nuestra hoja de ruta para la transición, ordenada. Es decir, el segundo desafío, lo que no queremos es el caos. Está bien, puede ser que sea pacífica, pero que haya un vacío de poder, un caos institucional, social, y eso permitiría excesos
en ese momento de cambio que nadie quiere. Por lo tanto, apostamos por una transición ordenada, es decir, que vaya de la ley a la ley sin desorden. La tercera es gradual, que también le llamamos ágil, porque la gradualidad generalmente se identifica con la lentitud y no es así. No siempre es así. La gradualidad significa una agilidad ordenada y creciente. Es decir, que para evitar traumas peores, mejor es que sea con una agilidad gradual. Es decir, que se vaya haciendo de la manera más ágil, más rápida, pero sin atropellar los procesos, porque quemar etapas es peor que no hacerlas. Y por último, verdadera, una transición verdadera, porque otro de los desafíos, el cuarto desafío, es el cambio fraude, lo que Osvaldo Payá llamó el cambio fraude, que es, o por lo menos se avisora, sí, el peligro que en este momento es más evidente. Es decir, apostar por el modelo chino o por el modelo ruso, que por cierto hay un think tank ruso intentando asesorar por lo menos los cambios económicos en Cuba que apuntan a un cambio fraude. Nosotros creemos, concebimos y hemos estudiado que no hay transición verdadera si a lo que se apuesta es a un cambio económico controlado por el Estado, es decir, no controlado en el orden, en la gradualidad, sino con la continuidad del control estatal sobre los medios de producción y sobre las empresas, incluidas las MIPYMES, que están totalmente controladas por el Estado, aunque sea indirectamente, con personas incondicionales, pues el cambio fraude es pensar o concebir que el cambio político vendrá automáticamente como consecuencia del cambio económico. Eso es una ingenuidad. Hay Sí. una catedrática de la Universidad de Santo Tomás en la Florida que ha hecho un estudio muy valioso, lo hemos publicado en Convivencia, se llama Giselle Jamison, perdón, que estudió las transiciones en muchos países y determinó que en los países donde había educación ética, cívica y política, las transiciones económicas devinieron en transiciones políticas porque la sociedad civil estaba formada y lo exigió. Mientras que en los países como China, como Rusia, sin tradición y formación ética, cívica y política, se había quedado en los cambios económicos sin arribar a los cambios políticos. Y si hemos diagnosticado que uno de los problemas de Cuba es el analfabetismo ético, cívico y político, entonces es muy previsible que aunque hubiera cambios económicos, que ya en las últimas noticias del fin de año es que volvemos al control total, absoluto y cerrado del Estado sobre la economía, porque se ha dicho claramente en la Asamblea Nacional y en los discursos de los dirigentes, pues entonces no vendrá una verdadera transición hacia la democracia. No habrá una nueva república, una nueva democracia en Cuba sin que todos esos sectores de los cuales hablé, económico, social, político, antropológico, ¿eh? Cambien todos, porque existe una sinergia entre ellos, entre la economía, la política, la sociedad y la persona humana, que es el protagonista de todos esos cambios. Y está dañada, pues evidentemente se dejará pasar gato por liebre, como se dice popularmente. De manera que esta es nuestra visión. En ese informe número 12 podrán encontrar las etapas, los distintos procesos que hemos concebido para esa transición pacífica, ordenada
gradual, ágil y verdadera. Y eso incluye recuperación de la memoria histórica, con tribunales independientes, restauración de la verdad histórica y rehabilitación de las víctimas. Un segundo proceso en esa transición de cambio institucional, y un tercer proceso de reconciliación nacional. Esa es nuestra visión. Invito a los que nos escuchan a visitar nuestro sitio web y encontrar allí 15 informes de los distintos sectores de la sociedad cubana mirando al futuro, que es nuestro trabajo. Visión y propuesta. Esa es la esencia del trabajo del Centro de Estudios Convivencia. Dago, muy bien explicado esto, porque cuando uno habla de transición a la democracia, empiezan los que saben mucho a decir que eso es sentarse a dialogar con el régimen, a hacer un cambio fraude, y realmente nada que ver, y hay que evitar lo que tú dices, que haya un cambio violento, que haya derramamiento de sangre. Y muchos piensan que la situación se resuelve con quítate tú, que me pongo yo, y pienso que la explicación que tú has dado refiere cómo debe ser y sería lo ideal que sucediera en el país. Hernán. No, me parece que solo nos queda agradecer. Ha sido, a ver, tuve la suerte de verlo en persona después de unos años y de escucharlo a Dagoberto aquí en España hace algunos meses ya, previo a las fiestas, y nunca me canso de escuchar sus análisis, sus interpretaciones, porque son claves para entender lo que pasa y también para imaginar un futuro diferente para Cuba. Entonces, simplemente me parece, Pedro, agradecerle a Dagoberto por el tiempo que nos dedicó y dejarle hecha la invitación a nuestros oyentes, como siempre, todos los sábados a las 5:30 de la tarde, hora de Miami, por los canales de Cubanet. Muchas gracias, Dago, y hasta la próxima. Gracias, Dago. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.